Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo éste tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaban maravillados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Acompáñame a orar, familia. Padre, una cosa es leer estos versículos, una cosa es prepararse para predicar sobre estos versículos, otra cosa es prepararse para escuchar estos versículos y escuchar esta prédica, pero otra cosa es ser confrontado con la propia incredulidad en nuestros propios corazones. Y este ha sido mi caso, Señor. Tú sabes cómo esta semana, Dios, tú has estado hablando, mostrando áreas donde, Padre, es una cosa cantar, es otra cosa escuchar, pero tú nos has llamado a vivir lo escuchado y a cantar lo vivido para vivir lo cantado. Así que, Padre, no queremos pretender que este texto sobre la incredulidad es sobre algunos que no están acá, sobre aquel vecino que no ha venido hoy, sobre aquel familiar con sus problemas. Oh Padre, permítenos ver lo que por nuestros propios esfuerzos jamás podremos ver, y es nuestra propia incredulidad. Algunos aquí no creen en Cristo. Y yo te pido, Dios, que tú te muestres e ilumines la gloria tuya en el perfil, en la cara de Cristo para salvación. Otros hemos dejado de ser incrédulos para creer en Cristo, pero seguimos con áreas de incredulidad. Por lo tanto, esta incredulidad a la cual yo ruego que tú muestres no es para salvación para los creyentes, pero es para santificación en los creyentes. Así que, Dios, haz esta obra hoy, por amor a tu nombre, por amor a ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente estamos ya en el capítulo 6. Vamos avanzando poco a poco en nuestra serie de Marcos, del Evangelio de Jesús según Marcos. Y esta semana leía un sermón, una prédica del gran predicador Charles Spurgeon, que él predicó lo siguiente en el año 1884 en un sermón titulado La incredulidad condenada y la fe elogiada. Pero escucha lo que él dice, que fue interesante. La incredulidad es gran cobardía, porque rechaza el camino de salvación de Dios. Muy a menudo hace demandas irrazonables de Dios. Se entrega a pensamientos distintos a Dios. Menosprecia al Señor Jesús. Oh, incredulidad perversa, incredulidad que deshonra a Dios y mata el alma. 1884, y él dice esto, lo cual para mí fue muy presente. Él dice lo siguiente: querido oyente, ten cuidado contra eso, porque te excluirá del cielo a menos que lo excluyas de tu corazón. Eso es muy increíble y es algo que realmente, como les digo, hay textos que se predican porque el tono del texto obviamente da gozo, da alegría, y aunque lo vamos a terminar con esa alegría, realmente el texto se predica también con su tono del texto. Y lo que estamos viendo hoy es Jesucristo confrontando la incredulidad y maravillado de lo incrédulo que era esta gente. Por tanto, el texto, aunque tiene un peso ahora, y aunque el texto nos invita a una autoexaminación o mirarnos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque la incredulidad lo que hace es elevar al hombre
y minimizar a Dios. Lo que hace la incredulidad es que a veces es tan sutil que nosotros no nos damos cuenta, no nos percatamos que realmente hay áreas de nuestra vida, aún como creyentes, que es incredulidad. Es tan sutil que a veces la podemos ver, pero tan sutil que a veces es casi invisible. A veces es comunicada con frases nuestras, oraciones o compartimos con otros, pero a veces, y en su gran mayoría, la incredulidad es no comunicada. Es decir, permanece ahí en tu corazón. Y poco a poco, si no es por la gracia de Dios que Él muestre tu incredulidad, aún siendo creyente, como vamos a argumentar, tarde o temprano eso se va a manifestar. Y en ocasiones es tan dramáticamente como algunos abandonando la fe, cuando en realidad nunca profesaron la fe. Nos asombramos de personas que, siendo teólogos, pastores o lo que sea, y de repente públicamente denuncian su fe. Pero es que hubo algo, y es que nunca se percataron de su incredulidad en su corazón. Y tarde o temprano eso tenía que salir. Entonces la incredulidad es muy sutil, es ignorada por muchos a pesar que tiene que ser matada por todos. La incredulidad es bien profundo y por lo tanto, mientras que nos preparamos esta mañana a estudiar estos textos, estos versículos, yo oro que esto del versículo 6 de Jesús, estaba maravillado de la incredulidad de ellos. No cerremos nuestros oídos ni nuestros ojos pensando, bueno, menos mal no es sobre mí porque por eso soy creyente. Es más, por eso estoy yo aquí. Menos mal vine hoy a la iglesia, porque no se trata de mí. Aunque hay áreas de la incredulidad que vamos a ver de no creyentes, mi oración es que Dios nos muestre, como con su linterna de gloria, según 2 Corintios 4, que Él haga iluminar sobre nuestros corazones la gloria de Él en la persona de Cristo, para que miremos entonces qué áreas de mi vida no están a la luz de la gloria de Cristo, qué áreas de mi vida todavía son áreas de incredulidad. Por lo tanto, hoy vamos a ver dos cosas, dos puntos de estos versículos. Lo primero es que la incredulidad ve a Jesús, pero no cree en Jesús. Y lo vamos a ver. La incredulidad ve a Jesús, pero no cree en Jesús. El último punto, que es el segundo, es, por lo tanto, la incredulidad deshonra a Jesús. La incredulidad ve a Jesús, pero no cree en Jesús. Por lo tanto, la incredulidad deshonra a Jesús. Entonces, comencemos con lo primero, que es la incredulidad ve a Jesús, pero no cree en Jesús. Ahora, nuevamente, quiero recordarte algo que hemos visto ya a lo largo de estos 5 capítulos. Es que Jesucristo vino a algo. Él vino intencionalmente a destruir lo que por nuestra propia cuenta no podemos destruir. Él vino intencionalmente a acabar con aquello que nosotros no podemos dejar de hacer, y es dejar de creer para creer. Él vino intencionalmente buscando incrédulos para hacerles creyentes. Él vino a depositar lo que nosotros no teníamos. No teníamos fe, nos vino a dar fe. Él vino intencionalmente con un gozo en su corazón para mostrarnos verdaderamente que Él vino a mostrar con su vida, sus acciones y sus pensamientos lo que ya hemos visto. Y es que el tiempo se ha cumplido, dice Cristo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que Cristo vino a hacer intencionalmente. Él vino entonces con todo poder y señorío a acabar con aquello que es la incredulidad en nuestros corazones. Ahora bien, quizá nosotros manejamos o creemos que la incredulidad es algo superficial, algo ligero, algo no tan en serio, pero lo que hemos visto a lo largo de estos 5 capítulos es que la incredulidad es algo bien en serio. La incredulidad no es algo superficial. La incredulidad es un problema adentro, en el corazón de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tú ya has visto a Cristo haciendo varios milagros desde el capítulo 1 al capítulo 5. Tú has visto a Cristo haciendo tantas obras que testificaban que el reino de Dios ha llegado con su Rey Jesús. Sin embargo, las personas que rodeaban a Jesús no creían en Jesús. Por lo tanto, la incredulidad es nuestra condición incambiable, a menos de que Cristo cambie esa incredulidad. Hemos visto que la incredulidad es tan serio, como lo vamos a ver en estos versículos, que precisamente buscaban del milagro de Jesús o los milagros de Jesús, mas no buscaban que el milagro mayor es Jesús.
La incredulidad aplaude en un servicio. La incredulidad levanta sus manos en un servicio. La incredulidad hace que gente se tire al suelo. La incredulidad hace que millones vengan a buscar su milagro. Eso lo hace un incrédulo. Lo que no puede hacer un incrédulo y lo que no puede hacer un predicador y lo que no puede hacer tú solo o tú sola, ¿sabes qué es? Cambiar tu corazón de ser incrédulo a ser un creyente. Y hay domingos llenos de incrédulos en iglesias. Incrédulos que no creen en Cristo y van a iglesias, o áreas de creyentes que practican incredulidad, como vamos a ver. Y a menos de que por la gracia de Dios Él diga, el milagro más grande es que me veas a mí. El milagro más grande no es que yo deje y te quite esa tentación o esa debilidad. Es que tú creas que mayor que esa debilidad y esa tentación soy yo. Porque podremos pasar años orando con el apóstol Pablo. Quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y este hombre tuvo que entender que Cristo es suficiente. Entonces la incredulidad se batalla, y lo vamos a ver, solo sabiendo que Cristo es el único que yo necesito. Es el único que realmente viene a mi corazón. Lo que hace Marcos aquí es ayudarte a entender. Hemos visto dos casos de fe extrema y radical. Hemos visto ya en el capítulo 5 dos casos de un hombre que su hijita está a punto de morir, Jairo, y con fe viene y trae la petición al único Salvador que es Cristo. Vemos el caso de la mujer que con un flujo de 12 años viene a la única persona, con el único que es el único capaz de hacer un milagro, y toca el manto y Cristo le dice: hija, has sido sanada, tu fe te ha sanado, vete en paz. Y ahora lo que hace Marcos es decir: no creas que todo es de gente con fe. Quiero que ahora veas personas sin fe que ante el mismo Salvador respondieron con incredulidad y no con fe. Por lo tanto, Cristo regresa al lugar donde Él nació, Nazaret. Él llega aquí y estando ya un tiempo fuera de la ciudad, regresa a la ciudad que lo vio crecer. Ahora, no podemos perder de vista que la respuesta de esta gente, de estas personas del pueblo, no es extraña para Jesús, porque Jesucristo experimentó la misma incredulidad de su propia familia. ¿Te acuerdas que esto ya es un caso que vimos? En el capítulo 3 nos dimos cuenta que Marcos resalta la incredulidad de su propia familia. ¿Recuerdas que Marcos dice que su familia escuchó lo que Jesús estaba haciendo y algunas cosas sobre Jesús, y la familia lo que dijo, en vez de decir, claro, Él es Jesús, ¿qué más esperaban ustedes? Si Él es el Mesías, Él es el mensajero, Él es el rey que ha llegado, lo que pasa es que ustedes no creen en Él. No, la familia lo que dijo: ese está loco. El texto lo dice de una manera muy, o la traducción nuestra lo dice de una manera más digámoslo, más decente. Estaba fuera de sí mismo. Pero en realidad, cuando tú lo dices, y es la misma palabra que Pablo dice, es loco. Para algunos somos locos. Bueno, la familia pensaba: Cristo está loco. Y lo fueron a buscar como para ayudarlo, como que qué vergüenza nos está haciendo pasar este individuo. Mejor vamos con mi mamá, o sea, mamá va con sus hijos para rescatar al otro hijo y para rescatar al hermano que está medio loco. Esto no era nuevo para Cristo, porque así como respondió la familia de Jesús, lo mismo respondió aquel pueblo de Nazaret cuando veía a Cristo obrando, enseñando, sanando. Sin embargo, no venían a creer en Cristo. O sea, Cristo llega ya a la ciudad a hacer lo que Él ya acostumbraba a hacer. Él llega a otra sinagoga a hacer lo mismo que Él hace. Él va a una sinagoga, abre el libro, abre la ley y enseña sobre el libro, pero más sobre el libro, enseña sobre Él en el libro. Eso es lo que Cristo ya ha hecho, ya lo hemos visto. Hace otras cosas que ya habíamos visto también, y es hacer milagro tras milagro mostrando que realmente el reino de Dios había llegado. Esta gente tiene frente a ellos una gran oportunidad. Todo lo que ellos habían escuchado sobre Jesús, ahora lo están escuchando de la boca de Jesús. Todo lo que habían escuchado de otros, que otros habían visto a un Jesús haciendo todo esto, ahora frente a ellos, literalmente ahí frente a ellos. No fue que lo vieron por YouTube. No fue que alguien escribió un mensaje por WhatsApp. Es que esta gente estaba viendo a Cristo frente a ellos, con milagros, con sabiduría, con señorío, con toda autoridad, con todo poder. Tenían la oportunidad de decir: yo creo en Cristo. Sin embargo, eso no fue lo que hicieron ellos. Todo frente a ellos, pero no teniendo ojos.
escuchando sobre Jesús, pero no teniendo oídos para escuchar, y esto ya lo hemos visto anteriormente. Ahora podríamos decir, bueno, es que si con Cristo ahí al frente, ¿quién no iba a responder? O sea, ¿quién no respondería si tuviera a Cristo ahí al frente? Bueno, eso que pasó con este pueblo, que viendo esto se maravillaban y todo esto y no creían, y podríamos decir, pero ¿cómo no podían creer si estaba con Cristo frente a ellos, si Cristo estaba frente a ellos? Bueno, esta línea de pensamiento hoy la podemos ver en nuestro tiempo también. ¿Qué línea de pensamiento? Por ejemplo, las personas que dicen, si Jesús se me aparece en persona, yo creería. Otra persona podría decir, si Jesús me hace este milagro, entonces yo sí voy a creer. Si logran responder a todas mis preguntas, dudas, misterios, entonces ahí sí yo me comprometo. Si alguien que es resucitado de la muerte, o si va allá, el más allá, y por eso los libros son tan famosos, que es lo que son un montón de mentiras, que el niño resucitó y que fue al cielo y que es puro cuento, pero son tan vendidos porque como que ahí sí yo voy a creer. Que alguien vaya allá y me diga, entonces yo sí presto oído, pongo atención, y entonces si alguien va más allá y me cuenta lo que pasó más allá, entonces yo sí voy a creer. Esta línea de pensamiento nuevamente que está tan enfocada en el yo. La incredulidad en realidad es incredulillo. Nosotros no creemos porque no queremos creer. Estoy lleno de mí mismo. La incredulidad es orgullo en su core, en su más profundo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. La incredulidad se cierra a que yo tengo que o tener control o saberlo todo o desearlo todo, pero no hay lugar para Cristo. La incredulidad nuevamente es una batalla con mi egoísmo, con mi orgullo, con mis reglas, con mis situaciones, con mi control, con lo que yo puedo hacer, y por tanto puedo de un lado a Cristo y lo que Cristo hizo, hace y hará. Ahora tú dirás, bueno, eso fue el caso de esta gente en el pueblo de Jesús. Esto posiblemente es el caso moderno de nuestro contexto, donde personas que quieren ver algo para creer, eso pasó allá y posiblemente pasa acá. Pero ¿será que realmente la condición del incrédulo, del corazón, es tanto así que piensa que si Jesús hace algo adicional, o Jesús dice algo, o si alguien me responde algo, entonces yo voy a creer? ¿Será que eso es cierto? Bueno, es muy cierto. Y Cristo usa una parábola. Yo creo que tú vayas allá a Lucas. Ve conmigo brevemente a la parábola del rico y Lázaro. Porque esa es una parábola, una enseñanza que a veces se nos olvida, que es muy, muy contemporánea en nuestro tiempo y relevante a nuestra predicación. Fíjate lo que dice a Lucas capítulo 16, 27 al 31. Por tiempo no te voy a leerlo todo, pero ve a casa. Ya la conclusión es esta. Entonces él le dijo, este es el rico, te ruego pues, padre, hablándole a Abraham, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Escucha lo que dice Abraham. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Nuevamente, la incredulidad es un serio problema del corazón. La incredulidad, escucha esto porque es muy importante, no es un problema de la vista ni de los oídos. La incredulidad, lo que Abraham le dice a este hombre, no es que le haga falta testimonios. No es que algo más tengamos que decir de lo que ya está revelado en toda esta palabra de Dios. La incredulidad no es un problema de oídos, de ojos que no han visto lo suficiente o de oídos que no han escuchado lo suficiente. La incredulidad es un problema serio del corazón. Es una enfermedad profunda que no va a ser sanada con evidencias externas, que no va a ser sanada por testimonios poderosos. Por tanto, es tan llamativo que nosotros queramos quitar y eliminar la incredulidad con supuestas noches gloriosas, con testimonios poderosos.
con enfermos siendo sanados. Y creemos que ahí va a haber fe. Cuando lo que hemos reemplazado es que Cristo es el suficiente para dar fe y no un milagro que Él pueda hacer. Porque ¿qué cuando no hace el milagro que tú quieres? Entonces tu fe estaba puesta en un milagro y no el Señor, que es el milagro. Por tanto, la incredulidad es un problema del corazón. No es una falta de evidencias, no es una falta de respuestas o de testimonio. Lo que es la incredulidad es una grieta profunda en cada corazón. La incredulidad no se pinta para esconder la grieta. La incredulidad no simplemente la ignora, por más que hay áreas que hemos ignorado donde practicamos ser incrédulos en esas áreas. La incredulidad tiene que tener un encuentro radical, transformativo con la santidad de Dios. La incredulidad no va a cambiar en tu corazón, a pesar que eres creyente, si tú no tienes un encuentro, un apetito por más de Cristo. No va a ser sanada la área de incredulidad en la cual puedes practicar y estás practicando si realmente tú no tienes una experiencia y un encuentro, no con un milagro o con una prédica que cambie tu vida o con el predicador que es que cuando habla tú la guardas. No, es que cuando ese predicador habla me mueve algo aquí adentro. No importa si es teología reformada, profunda o severa, tú necesitas un encuentro con el soberano Dios. Tú necesitas un encuentro con la santidad de Dios. Tú necesitas un encuentro tan severo con Cristo que tú digas, no, espérate, yo no he creído en esta área. Yo no he creído en esta área. Porque si nosotros reemplazamos un encuentro con la soberanía de Jesús y con el soberano Jesús por algo adicional, puede que venga un tiempo de fruto en tu vida, pero no es un fruto verdadero porque no fue dado por el Señor que da ese fruto. Esta gente teniéndolo todo al frente, a Cristo mismo ahí, no quisieron mirar a suficiente Jesucristo. Por lo tanto, la incredulidad es la respuesta necia a Jesús. Es la respuesta que ignora la vida de Jesús, ignora las acciones de Jesús, ignora la muerte de Jesús, ignora la resurrección de Jesús e ignora la ascensión de Jesús y minimiza su regreso. La incredulidad nuevamente es un problema serio contra Jesús. Y es un problema tan serio en mi corazón porque nuevamente toma todo lo que Jesús es y hace, y todo lo que Jesús es y hace lo mira como insuficiente. Algo me falta, algo más Él tiene que hacer. Si me agrega esto que yo no tengo, si me quita esto que tengo, si de pronto vemos tal cosa, entonces mi fe es alimentada. No, tu fe no es alimentada por otro ingrediente más que no sea la persona de Jesús. Obviamente la fe se alimenta mientras que tú miras el atrás y dices, bueno, Cristo es increíble. Mira cómo Él ha obrado, mira cómo Él ha obrado. La fe se alimenta en el hoy por decir, hoy me ha dado vida, hoy tengo una nueva oportunidad para vivir para Él. Por supuesto que sí. La fe mira hacia el futuro y la incredulidad que no sabe el mañana, Él confía, ella confía porque su Señor gobierna el mañana, pero el atrás, el hoy y el mañana siempre tiene que tener a Cristo en mente. No son cosas que Él puede distribuir sin Él mismo darse a sí mismo a tu vida. La incredulidad nuevamente es tan profunda en nuestro corazón porque hace de Cristo algo insuficiente. Y así como ese hombre rico, muchos incrédulos hoy verán en la eternidad que Cristo es Señor y Salvador. La Biblia termina diciendo que toda persona se arrodillará y confesará que Jesús es Rey. Ahora bien, para aquellos que no lo confesaron aquí y no dejaron esa incredulidad de su parte, en el momento de creer que Cristo es Señor, no les va a llevar a salvación, sino que por el resto de la eternidad, la vindicación de la gloria de Dios y el valor de Dios en la persona de Cristo va a ser vindicado. Aún el incrédulo en la eternidad comenzará su eternidad confesando que lo que no creyó es verdadero y por ende recibirá todo el castigo severo de Dios. Ahora, para el creyente es una invitación gloriosa de arrodillarse diariamente. No espera arrodillarse allá, aunque nos arrodillaremos allá en adoración, en gratitud, en gloria y decirnos que increíble que yo pueda estar aquí. ¿Por qué? No sé, solamente por Cristo, solamente por Cristo, solamente por Cristo. Pero Él no minimiza las áreas de su incredulidad en el hoy, sino que en el hoy es una oportunidad para arrodillarme y decir, ¿dónde más tengo que crecer? Porque la diferencia entre este pueblo que no creyó y entre el rico
que no creyó era que el pueblo tenía tiempo cuando el rico se le había acabado el tiempo. El pueblo tenía tiempo. La diferencia entre el rico y nosotros es que por gracia decimos que somos salvos y nos hemos arrepentido de los pecados. Pero todavía hay tiempo para examinarnos y decir, Señor, ¿en qué áreas yo no ando conforme a la fe, conforme a lo que yo profeso creer? Es increíble que las canciones que cantamos hoy, quizás porque estoy más consciente del tema, yo estaba cantando y decir, wow, ¿será que yo creo eso que estoy cantando? Es interesante que lo que cantamos tiene las acciones de Cristo en el pasado. Él venció, no vencerá. Él resucitó, no, ojalá que resucite. Pero la pregunta del millón que yo me hago es, ¿yo creo eso que estoy cantando? Cuando escuchamos los textos que estamos leyendo o las verdades que profesamos como iglesia, la pregunta es, ¿será que yo creo eso? ¿Será que yo creo? Porque la fe es alimentada diariamente. La fe o se alimenta o hace lo que nuestro corazón está tan dispuesto a hacer, y es dejar de creer. Todos los días es una oportunidad para decir, o creo o no creo. Por lo tanto, la incredulidad en las vidas de estas personas no es que ellos no hayan visto las obras de Jesús, porque ya conocían, habían escuchado de Jesús. Es más, Jesús estaba frente a ellos. No era que su fe era insuficiente porque es que no habían escuchado, porque es que no sabían, porque es que no habían visto. No, ellos aún, dice el texto que me llama mucho la atención, que se maravillaban, se asombraban. ¿Te imaginas? Que esta gente decía, qué increíble. No era como que no hemos visto nada. No, ahí lo ven, lo han escuchado, lo están viendo. Y decían, wow, nos asombramos. ¿Cómo puede ser esta increíble enseñanza? Yo me imagino en la sinagoga, en su vida habían visto a un rabí, a un maestro enseñando con tal autoridad, porque el texto lo dice, con tanta seriedad, con tanta profundidad, con tanta verdad, y estaban con la boca abierta. Que Moisés dice, ¿qué? Toda su vida escuchando eso y teniendo a Cristo ahí, se asombraban, miraban sus obras, sus acciones y se maravillaban. Decían, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto? Su falta no era falta de que no tenían al sabio Jesús o los milagros de Jesús. El problema serio de ellos era con la persona sabia y suficiente de Jesús. El problema de estas personas era que ellos solamente veían el Hijo de María. Es más, mientras que leía los comentarios decían que el mismo caso que hayan usado solamente a María y no a José, era que en la costumbre o en el tiempo de Jesús se veía a Jesús como uno que fue nacido medio extrañamente. Como que ahí hubo algo raro, ahí como que hubo adulterio. Y era aún visto como que este es uno nada. Este es no íntegro, no realmente, no es un hijo real. Hay un asunto de menospreciación o de menospreciar a Jesús. Y también lo otro era, ¿no es este un carpintero? O sea, espérate, este es un carpintero, ¿y cómo que puede enseñar tal cosa? La incredulidad suya era tan severa porque nuevamente el problema era que solamente veían como que este es un hombre como los demás. Y este hace obras, no sabemos cómo, porque no sabemos de dónde viene su sabiduría, ni tampoco sabemos de dónde viene su autoridad, porque lo único que sabemos es que es un hombre cualquiera, un carpintero, un don nadie. El problema era que las acciones de Jesús y la sabiduría de Jesús para ellos no correspondía con la persona de Jesús. El problema era que ellos no podían hacer ese match, no podían decir Jesús sabio, Jesús poderoso, por lo tanto Jesús Señor y Salvador. Y ellos decían, no, espérate, Jesús sabio, Jesús poderoso, pero que yo me doblegue ante este Jesús, jamás. Por lo tanto, nuevamente, la incredulidad es bien en seria. La incredulidad puede manifestar asombro y escándalo. ¡Wow! Por lo tanto, cuando tú ves que hay lugares repletos, llenos, con alboroto, escándalo, y me aterra que el texto llega a decir que alguno de estos va a llegar a la gloria del Señor y decirle, espérate, ¿luego no echamos muchos demonios fuera? ¿Luego no sanamos un montón de gente? Y Cristo le dice, apártate de mí porque yo no te conozco. Entonces,
Tenemos que cuidarnos de pensar que donde hay fe, que donde hay milagros, que donde hay todo tipo de alboroto, es una evidencia que eso es de Dios. Porque la gente se asombraba, la gente se maravillaba, la gente se escandalizaba. Sin embargo, como Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Es decir, tú puedes venir a Jesús por lo que Él dice, y hay más personas que dicen, a mí me gusta Jesús porque el tipo era sabio. A mí me gusta Jesús porque pues yo leo de todo un poco, y Cristo pues es muy sabio, es una buena persona, pero eso no es suficiente. Tú tienes que venir como que Jesucristo es el sabio por excelencia. Tienes que venir a Cristo reconociendo que Él es Señor y Salvador. Tienes que reconocer que Él es Hijo de Dios, que Él es Salvador, pero que Él es Señor de tu vida. Por lo tanto, venir a Cristo es depositar toda mi fe completamente, con toda mi vida completamente, ante el único que realmente es merecedor de toda obra y de toda gloria. Ahora, las multitudes podrían ver y hasta asombrarse a Jesús, pero no obraban fe en Jesús. Por lo tanto, lo que hace la incredulidad es deshonrar a Dios. Porque la incredulidad no ve a Dios como Él es, ni tampoco ve a su Hijo como Él es. La incredulidad no le exalta, no le glorifica, no le honra, no le trae toda honra, ni porque no abraza con fe a la persona de Jesucristo. Entonces, la incredulidad no es un juego. Y por tanto digo que la incredulidad no solamente es un problema de los no creyentes, porque a veces pensamos que entonces la incredulidad es un asunto del no creyente, por eso se llaman incrédulos. Y podemos llegar a minimizar tanto nuestra propia incredulidad en áreas de nuestra vida con que decimos, yo ya dejé ese bando, yo ya no soy el bando de los incrédulos. Y por más que es cierto de una manera salvífica, es decir, por gracia tú obraste fe por la obra de Cristo, es decir, tú profesaste a Cristo, tú te arrepentiste de tus pecados y decimos, dejamos de ser incrédulos porque creímos en Cristo, verdadero. Ahora, aquí es donde se pone bien serio y aplicativo al creyente. ¿Qué con las áreas de santificación? Donde nosotros estamos siendo incrédulos. ¿Qué esas áreas donde me veo batallando con el mismo pecado, las mismas circunstancias, los mismos problemas y una y otra vez y una y otra vez? Quiero adelantarte que al final de esto tú vas a tener una tarea. Porque estoy casi seguro que las áreas de pecado continuo, repetitivo en tu vida y en mi vida, ¿sabes a qué se debe? A falta de fe. Falta de fe que Jesucristo es suficiente y mejor que ese pecado o patrón tuyo. Esa área de carácter de no cambiarse, estoy convencido que es por falta de fe y por incredulidad que pensamos que si no dejo, o que si dejo esto, que si suelto esto, de alguna manera Cristo no me va a saciar, no me va a llenar. Es una falta de fe. Es una falta de creer en Cristo. Es una falta de confiar que precisamente es Cristo lo que yo más anhelo. Por lo tanto, la incredulidad es una batalla diaria. La incredulidad no se pelea los domingos. Porque la incredulidad del domingo comienza el sábado, pero fue alimentada el lunes hasta el sábado. Entonces, la incredulidad no es esperar al domingo, alzar mi voz y mis brazos. No es esperar al domingo para yo venir ante la palabra del Señor con otros hermanos de la iglesia, porque créanme, si ese es el hábito, esa incredulidad en tu vida, cualquiera que sea el área, va a seguir creciendo y no la fe va a crecer. Va a crecer todo aquello que es contrario a nuestro Señor. Por tanto, es una batalla diaria de todo el tiempo, en toda circunstancia, con toda tentación y aún miedos, donde la batalla va a haber y decir, Cristo es suficiente. Y esto entonces es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque el pecado de la incredulidad solo se combate desde la fe en Jesús. No hay otra manera. La incredulidad es aplastada por la fe en Jesús, ni siquiera por tu propia fe.
Es una fe saturada de la persona de Jesús. Y por tanto ya vamos a ver entonces que la incredulidad deshonra a Jesús. Y esto es lo que Cristo hace. De los versículos 4 al 6 vemos que Marcos nos relata el por qué Cristo es deshonrado. Entonces la respuesta de Jesús ante la deshonra de su nombre es directa. Cristo no juega, él no va a minimizar, Él no va a desperdiciar esta oportunidad ni para sus discípulos ni para esta gente que escuchen de Cristo, que Cristo simplemente no dice, ¿sabes qué? Esta gente es incrédula, yo mejor no digo nada, yo mejor me quedo callado. No, Cristo les va a dejar saber que su incredulidad es bien en seria. Y porque es serio, Cristo no va a minimizar la incredulidad. Por lo tanto, Cristo directamente le dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Cristo usa un aforismo bien común, que era de esperarse, que cuando escucharan ese aforismo, cuando escucharan esa frase, esa gente entendía, está hablando de nosotros. Y está hablando de él. O sea, era tan común usar este tipo de lenguaje, de frases, de manera directa, de manera de una vez al corazón. Cristo no está jugando a ver cómo aterriza el avión. Cristo aterrizó ese avión de una vez. Le dijo, ¿saben cuál es el problema? Que ustedes saben muy bien que uno en su casa no es honrado, que uno en su pueblo no es honrado. Y ustedes saben esto. Y yo he llegado a mi creación y aún a mi pueblo, Nazaret, y de esperarse era que ustedes no creyeran en mí. Por tanto, una doble sentencia de justicia y de juicio para con ustedes es que ustedes no creen en mí. Directamente fue y les dijo que era de esperarse. No simplemente por una ceguera espiritual, como lo hemos visto, que a menos de que Dios obre salvación, nadie le va a ver a Él, pero también era de esperarse porque nuevamente era una costumbre que toda persona conocida en su pueblo no iba a ser honrada por el pueblo. Entonces la deshonra de Jesús causó que Jesús no hiciera muchos milagros en esta región. Aquí es donde muchos se prestan para usar ese texto y decir, ¿viste? Por eso es que algunos dicen, ¿Dios no te ha sanado? No, tú no tienes fe. Se prestan de versículos como esto para engañar personas. Yo recuerdo hace muchos años una señora que estaba padeciendo de un cáncer y esta señora vino a mi casa y ella venía feliz porque había una cruzada de este señor Benny Hinn y aquí en Sunrise y ella había sido declarada sana. Y ella llegó a la casa feliz, ya fui sana, ya fui sana. ¿Por qué? Bueno, porque este señor oró por ella o no sé qué fue lo que hizo y ella fue sana. Ahora bien, no sé cuánto tiempo pasó, pero creo que fueron los meses o semanas, ella muere. Y la pregunta del millón era, ¿será que dónde fue la falla? Porque tristemente la falla no es con esa mentira de enseñanza y esos falsos pastores. La falla es ella. Porque por alguna razón y más por su fe, ella no fue sana. Se prestan de este versículo para decir tal cosa que es contraria a la palabra de Jesús. Cristo obviamente no va a obrar donde no hay fe. Y por lo tanto el texto es bien claro que no va a obrar. ¿Por qué? Porque de él obrar sanidad, a pesar de su fe, va a hacer que sean más confundidos y más engañados, porque la fe en sí misma no sana. La fe en la persona de Cristo. Entonces, Cristo, a pesar de todo esto, vemos que el texto dice que sí sanó a algunos pocos enfermos. Entonces, el no obrar ahí no era una falta de que Jesucristo él no puede obrar porque está su poder limitado por tu falta de fe. Eso no es lo que el texto quiere decir. Porque Cristo no responde o no actúa porque nosotros hagamos algo. Cristo es soberano. Lo que Cristo sí va a hacer, obviamente, es que al ver fe alimenta esa fe. Al no ver fe, no va a obrar. Pero no porque nuestra falta de fe limite a Jesús. Porque de nosotros limitar a Jesús, haremos de Jesús un hombre un poquito más que nosotros. Pero es que Cristo no es un hombre más poquito que nosotros. Cristo es el Señor. Y Él no espera. Él demanda fe. Y Él da fe. De lo contrario, no va a hacer nada porque al hacer algo va a confundir a la gente y la gente va a ser más confundida pensando que ellos hicieron algo. Esta semana también leía un teólogo que decía, la incredulidad excluyó al pueblo de Nazaret de la revelación dinámica de la gracia de Dios que otros habían experimentado. Si las personas estaban asombradas y maravilladas, el texto lo aclara como en un juego de palabras que me pareció increíble, Marcos. Que Marcos nos haga ver que la gente estaba asombrada y maravillada, pero el texto termina con un mayor asombro. El asombro, ¿sabes quién en este caso? Cristo. El juego de palabras es, se asombraban,
estaban de alguna manera enloquecidos, escandalizados por Jesús. Y el texto dice en el versículo 6, estaba maravillado. ¿Qué acto en el texto eleva más la seriedad? ¿Que esta gente estaba asombrada o escandalizada por Jesús, o que Cristo mismo diga, me maravillo? Es decir, me sorprendo. Me maravillo en este caso no es la palabra de wow, me maravillo, que nosotros queremos como que es algo bueno. No, él no está celebrando. Él de alguna manera sorprendido, no porque le tome por sorpresa, pero de una manera de ver la naturaleza nuestra ante el Santo Cristo y decir, wow, esta gente es dura. Es como el Señor ya le ha dicho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. que gente de dura servir, es decir, que gente de cuello duro, que gente si tiene un corazón de piedra. Por lo tanto, nuevamente resalta que si de alguna manera tú crees que el ser humano es de alguna manera bueno o capaz de alguna manera responder por sí mismo, tú no has entendido la seriedad del pecado en la vida del ser humano y no has entendido lo que el pecado hace a nuestros cuerpos, a nuestra vida y a nuestra fe espiritual, ciegos por naturaleza, en dependencia de que Dios obre un milagro para darnos fe. Por lo tanto, toda incredulidad que deshonra a Jesús en esta tierra será castigada en la eternidad para vindicar la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo debemos los creyentes combatir con la incredulidad? Y con esto ya vamos casi cerrando. ¿Cómo vamos a combatir la incredulidad? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo yo realmente combato la incredulidad? ¿Qué tengo que hacer? Es la respuesta a veces. ¿Tengo que orar más? Por supuesto. ¿Tengo que leer la palabra? Por supuesto. Pero hay algo más que tiene que ser de alguna manera claro en nosotros. Es algo que tenemos que entender a fondo en nuestro corazón. Porque la lucha nuestra con la incredulidad es una lucha de santificación. Ahora, yo quiero que tú lo veas, que los creyentes luchan con incredulidad. Y para eso mismo Marcos nos da a entender esto. Ve conmigo rápidamente a Marcos capítulo 9. Esos son los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, los que han visto los milagros de Jesús, los que han visto y se les ha dado autoridad, como vamos a ver. Este texto nos prepara no solamente para ver la incredulidad del pueblo, pero aún la misma incredulidad de los discípulos que más tarde se mostraría. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 9, del 17 al 19, y después voy a saltar por el tiempo. Fíjate lo que dice. Y uno de la multitud le respondió, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera a él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Pero fíjate lo que Cristo dice. Jesús les dijo, oh generación incrédula. Ahora no está hablando simplemente al hijo, al hombre que trajo a su hijo. Está hablando a sus discípulos. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Perfecto lo que dice el versículo 22 al 24. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes, escucha eso, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Cristo no es un ¿si yo qué? Cristo no responde a si tú puedes. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y escucha esto, porque esas son las palabras de todo creyente. Al instante, el padre del muchacho, pon tu nombre ahí, gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, pero hay áreas donde yo no creo. Yo creo en Cristo, pero hay áreas donde yo ya me he dado toda a tirar, ya esto no sirve de nada. Yo creo, pero no, esa persona, yo no hay nada en esa persona. Yo creo, pero la cosa está tan difícil en nuestro tiempo. Yo creo, pero. Y la respuesta es, Señora, yo en mi incredulidad. Por lo tanto, fíjate la conclusión de Cristo. Cuando los discípulos más tarde le dicen a él, pero Jesús, ¿cómo no pudimos nosotros? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es técnica? El problema es como que de pronto tuvimos que pararnos hacia atrás o gritar más fuerte. No, Cristo dice, ¿sabe cuál es el problema suyo? Su incredulidad. Y la incredulidad se vence con lo que Cristo dice en el versículo 29. Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. La incredulidad es creer en el yo, pero la fe es creer en Cristo.
La incredulidad dice, ya no puedo más, no lo logro, no lo puedo hacer, me doy, me cedo hacia el pecado, cedo hacia la tentación, cedo hacia las circunstancias, ya no más, ya no más, ya no más. Qué bueno. Llega un momento donde tienes que llegar a tu incredulidad de ti mismo y llegar al límite de decir yo no puedo más. Pero ese yo no más no es para dejar lo que tienes que hacer. Es para dejar lo que no has podido hacer en ti misma o en ti mismo. La incredulidad es vaciarme, es de entender que estoy tan lleno de mí mismo que a menos de que yo no me vea como que ya no puedo más, para comenzar a ver a Jesús y creer en Jesús que Él va a obrar en esta área, yo voy a seguir practicando todo acto de incredulidad sobre mi vida. Por tanto, Jesús está en la tarea de destruir nuestra incredulidad. Él está en la tarea de edificar nuestra fe. La incredulidad es nuestro problema y no es de Dios. Si alguno le atribuye la incredulidad a Dios, no ha entendido el mensaje de la palabra de Dios. Por tiempo tuve que quitar muchos versículos de Romanos donde Pablo dice que la incredulidad no es un problema de Dios. La incredulidad es nuestro problema. Y a menos de que nos adueñemos de nuestro problema ante Dios, no podremos cambiar, porque Dios comienza cuando yo me doy cuenta que yo soy el problema y no Dios. Dios va a obrar cuando yo digo, el problema no es Dios, el problema no es la persona que está a mi lado, el problema no es que me hicieron, el problema es que me pusieron, es que el problema es que... No, el problema eres tú. Y lo mejor que Dios puede hacer para cambiarnos es mostrarnos que el problema mayor soy yo. Y no es el vecino, no es la esposa, no es el esposo, no es el hijo, no es el hermano que está al frente, la hermana que está atrás. El problema no es la televisión, el problema no es la internet, el problema no es el mundo caído y todo peor que se está poniendo. El problema es tu corazón. Y hasta que nosotros no lleguemos a eso profundo, vamos a mantenernos cubiertos de excusas, donde no podemos ver la seriedad de nuestro propio pecado, de nuestro propio problema. Por lo tanto, la incredulidad se vence cuando tú miras a Jesús, o se pelea cuando tú miras a Jesús. Porque el llamado a la incredulidad es un llamado bien serio. Y yo quiero brevemente que ahora vayas conmigo a Hebreos. Yo quise usar algunos versículos para darle apoyo a esto. Porque Hebreos es un relato del pueblo de Israel y de la iglesia que tiene un lugar prometido. Si al pueblo se le prometió la tierra prometida y Dios se la dio, la iglesia tiene un lugar prometido que es la eternidad con Dios, que ya fue comprado por Cristo. Pero hay un caminata y es tan serio nuestra incredulidad que tenemos un ejemplo en Israel que algunos por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Y fíjate lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 12 al 14. No tengo todo el tiempo de leer todo, pero fíjate lo que dice. Tengan cuidado, hermanos. No sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. La batalla contra la incredulidad es una batalla diaria en conjunto con la iglesia de Cristo. Mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Salta al versículo 19 y dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nuevamente algunos usan este texto para decir que la fe se pierde, pero nuevamente la fe verdadera nunca se pierde. Lo que se pierde es la fe falsa. O es decir, te das cuenta que los que no entraron pretendiendo tener fe con incredulidad, les resulta que lo que tenían era incredulidad y no fe. El verdadero creyente lucha con la incredulidad, pero el verdadero creyente nunca abandonará su fe. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente es sostenido por Cristo. Y se le dio esa fe. Pero, el peligro es decir, ay, qué bueno. Como yo tengo fe, tengo asegurada la salvación, yo vivo como quiera. Al final, ya Cristo me compró. No. Por lo tanto, el capítulo 4 comienza diciendo, por tanto, temamos. En la oración yo decía que estoy haciendo un estudio personal sobre lo que es el temor a Dios. Porque el temor a Dios a veces se ve como algo malo, como algo que nos enseña. Pero el temor a Dios es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios. Porque es por el amor de Dios que me dice, ámame porque te amo, témeme porque yo estoy aquí para ti, para que tú andes en lo que yo he diseñado. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. Hay seguridad de salvación, pero hay que batallar contra la incredulidad que nos ciega tanto. Por lo tanto, amada iglesia, la incredulidad
no se lucha culpando a Dios ni a los demás, como yo dije ahorita. Toda tentación a pecar es una invitación a creer en Dios. Toda tentación de pecar. ¿Cuál es tu tentación? ¿A qué te inclinas más? ¿Qué es lo que tú luchas? Tú lo sabes. Hay cosas que ignoras. Quizás necesitas orar. Muéstrame, Dios, las áreas. Quizás otras áreas culpas a los demás. Pero tienes que observarte y analizarte bien y decir, Señor, yo no quiero pensar que porque tengo fe puedo ignorar mi incredulidad. Yo sé que tú has diseñado vida en Cristo para que yo ande en la novedad de vida. Por lo tanto, ¿qué áreas de mi vida estoy comportándome y andando como un incrédulo cuando no estoy andando conforme a lo que Cristo ha comprado? ¿Qué áreas de mi vida, Señor? Por ejemplo, si es la tentación con la lujuria o el placer sexual fuera del contexto matrimonial. Tu lucha, querido amigo y querida hermana o hermano, es una lucha con la idolatría sexual. Y esta idolatría sexual no va a ser batallado, confrontado y acabado hasta que tú no te preguntes, estoy convencido que puedo dejar las falsas ofertas de un placer temporal, dañino, ofensivo, distorsionado de la imagen de Dios en mí y en la otra persona, porque creo que el placer de Dios en la obediencia a Dios me llenará verdaderamente y plenamente, porque estoy viviendo para lo que fui creado, glorificar a Dios y servir a los demás. Hasta que tú no respondas a esa pregunta diciendo, sí, estoy convencido que en Cristo hay verdadera satisfacción, tú vas a ir cediendo. Porque la batalla contra la área sexual o el pecado sexual o cualquier otra área no es una batalla de apagar la computadora. No es una batalla de encerrarte en una habitación para no tener que salir a todo lado y evitar las miradas. La batalla es un problema en tu corazón. Y hasta que tú y yo no estemos convencidos de decir, no, espérate, yo lo que he creído es que esto me va a dar algo que Cristo no me puede dar. Y lo que yo he hecho es como ceder, creer que eso me va a dar más placer, más satisfacción, más identidad que lo que Cristo ha hecho. La batalla es una lucha por a quién vas a creer y quién tú crees que vas a saciarte más. Pero podemos decir que la tentación puede ser la mentira. Quizás tú luchas con la mentira, vivir una vida que no es, quizás esconder, quizás mentir aquí, quizás decir esto, quizás nadie me está viendo. Bueno, entonces, ¿sabes cuál es tu lucha y mi lucha? Reorientar tu mente y corazón a la realidad que lo más importante es Dios y no el hombre. Que más importante es que Dios ve, a pesar que nadie te vea. Que lo más importante en tu vida no es que si le van a dar un seguimiento a lo que tú reportaste. Es que lo que tú reportaste, Dios ya lo vio. No es ver si alguien te agarró. Es que Cristo ya te vio. Y hasta que tú no encuentres el balance bíblico de hombre acá, Dios acá, tú elevarás al hombre y pensarás más en crear una plataforma de reputación que no es sostenible a tiempo largo. Porque tarde o temprano, ¡boom!, te va a reventar eso en la cabeza. Por lo tanto, hay oportunidad de vida para que nuestras vidas no estén formadas por reputación, pero por carácter, porque lo más importante es lo que Dios ve. Y hasta que no estemos convencidos de esto, nuestra incredulidad va a crecer, aunque es alguien más que está mirándome, en vez de decir es Dios que me está mirando. La incredulidad, nuevamente, recordarle a tu corazón, o la batalla contra eso, es que aunque yo pueda crear esta plataforma de buena reputación ante las personas, en la realidad eso no me sirve de nada, porque yo no le voy a dar respuesta a las personas. Yo le voy a dar respuesta a Dios, Señor de mi salvación. Podríamos decir tantos ejemplos, pero en realidad lo quiero resumirlo con todo esto, que la batalla contra el pecado es una batalla de fe en Jesús. Quizás tú dices, bueno, mira, yo no lucho con la mentira, yo no lucho con el pecado de la idolatría sexual, pero pon ahí lo que tú luchas. Y luchas. Ahora, quizás tú luches ahorita a ignorar que tú no luchas. Ora. Porque estoy convencido que no hay ninguno aquí, me incluye a mí, que no haya áreas en las cuales está luchando. Por lo tanto, en la área que tú luchas, o permíteme decir, en las áreas que luchas, ve a Cristo. Ve a Cristo. Porque la fe, según Hebreos,
es creer en Dios y en su recompensa por medio de sus promesas compradas y aseguradas en Cristo. Hebreos 12 nos dice que hay que tener fe o creer en que Dios es verdadero y que Él recompensa. Entonces tú vienes a Dios porque Él es verdadero, pero tú vienes a Dios porque lo que Él va a dar es mejor que lo que cualquier persona, oferta, cosa, mentira de Satanás y tu propio pecado te va a dar. Tú crees en Dios, pero no te quedas ahí, porque los mismos demonios creen en Dios. Lo que ellos no creen es que Dios recompensa con mejores cosas, pero tú sí crees en eso, porque Él recompensa. Por lo tanto, para cerrar, esta semana te exhorto que tomes notas de las tentaciones de tu día a día. Yo le compartí a alguien que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es hacernos estudiosos de nosotros mismos. Realmente lleva una nota y piensa, o mental, o un libro, y examínate y lleva una nota de las tentaciones de tu día a día. ¿Para qué? ¿Para yo sentirme mal? No. Para que tú las puedas confrontar con la mirada del amoroso Jesús que te ofrece satisfacción verdadera, identidad segura, para que entonces puedas decir a todas esas tentaciones, no, 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 pero no simplemente es no, no porque tengo lo mejor en Cristo. No es no, 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 es no porque tengo a Cristo, no porque Cristo me ofrece algo mejor, no porque he sido creado para Cristo, no, y tú empiezas a hacer esto que es el juego bíblico de la santificación, no porque sí. No porque sí, no porque sí. Cuenta cuántas veces dices no al pecado porque has dicho sí a Jesús. Cuéntalas. Contémoslas. Eso no es legalismo. Es crecer en tu santificación. Es crecer en tu santificación. Porque esta disciplina te llevará a un contentamiento mayor en Dios, en la paz que ya es tuya por Cristo y en el poder del Espíritu Santo que está ofrecido en la persona del Espíritu Santo para obrar en ti y matar todo lo contrario que deshonra a Dios. Nuestra lucha es con una lucha de incredulidad, pero comprada ya y asegurada la fe para batallar contra la incredulidad. Así que acompáñame ahora, familia. Padre Señor, te damos tantas gracias porque hay victoria en Cristo para mirar la incredulidad. De no haber victoria en ti, Señor, ninguno aquí tendría esperanza. Pero porque hay victoria asegurada en Cristo, comprada por Cristo, aplicada por el Espíritu Santo, podemos detenidamente analizar, no la incredulidad de mi hermano, pero mi propia incredulidad, Señor. Oh Padre, creemos, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y que la incredulidad en nosotros, en esas áreas de santificación, cada vez más sean minimizadas, es decir, cada vez más sean menos y menos y menos, porque algún día en la eternidad serán acabadas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.